Bienvenidos, mi nombre es Andrés David Giraldo, soy instructor del área automotriz. Tengo especialidades en el tema de movilidad eléctrica y transmisiones automáticas. Es un mundo que vengo trabajando ya hace más de 15 años. Tengo taller donde se reparan transmisiones automáticas y tengo pues como la experiencia para poderles contar a ustedes acerca de los pormenores, problemas, componentes, sistemas de lo que tiene que ver con el tema de la electrónica de las transmisiones automáticas. Como lo decía Natalia, este conocimiento que ustedes adquieren con estos cursos de formaciones para que mejoren los procesos de diagnóstico en sus talleres y le den la entrada al tema de las transmisiones automáticas a sus talleres. Si nosotros nos ponemos a hacer un cálculo rápido de cuántos talleres de mecánica general o mecánica especializada en motores, sistemas de inyección versus talleres de reparaciones de caja automática, el porcentaje de los talleres en mecánica general es mucho más alto. ¿Cuál es el motivo? Es de pronto la falta de acceso al conocimiento, la falta de pronto de realizar cursos relacionados con el tema de la electrónica o reparación mecánica de transmisiones automáticas. Estos espacios se prestan para entonces aprender mucho más de este mundo que es muy amplio. Las transmisiones automáticas encierran tres grandes ingenierías, que son la mecánica, la hidráulica y la electrónica, y cada una de las tres generan diferentes o incluso a veces fallos muy parecidos que van a reportar los clientes cuando están conduciendo sus vehículos. Entonces tenemos que aprender a diferenciar uno del otro, saber cuáles son las condiciones que causan estos códigos de avería o fallos de avería para que nosotros podamos dar un buen diagnóstico. Una reparación automática ahora aquí en nuestro país, en Colombia, no baja de los 5 6 millones de pesos. O sea, es unas reparaciones que son costosas y la idea es no equivocarnos en el diagnóstico e incluso los componentes de las cajas modernas, que llamamos las unidades mecatrónicas, no bajan tampoco ese precio de hasta 6 o 7 millones de pesos. Bueno, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, yo creo que ya la deben de estar viendo. Yo siempre empiezo un curso de electrónica de transmisiones automáticas con lo siguiente, y es, mm, todos nosotros somos buenos diagnosticando sistemas de inyección del vehículo. Conocemos cómo funciona un sensor de velocidad, un sensor de presión, un sensor de temperatura, un sensor de revoluciones, un sensor CKP. Sabemos cómo verificar o chequear un actuador, sea con multímetro, con osciloscopio, o las herramientas como escáner. Ese conocimiento que ustedes tienen en el tema de la electrónica del motor, lo vamos a aplicar igual a las transmisiones automáticas, porque igual son señales, son sensores y actuadores que van a trabajar para que la transmisión automática funcione bien. Pero esto es muy importante y si están tomando nota, es muy bueno que lo hagan. Y es lo siguiente, es para que no se metan en problemas como muchos colegas que tienen talleres y que no reparan cajas automáticas, se meten en problemas por no acatar o tener esta recomendación muy importante. Las señales que le entran al módulo de motor, de la carga del motor, que se hace por CKP, por sensores de presión, sensores de temperatura, de aceleración, esa señal de carga que se toma calculando todos esos valores que acabo de mencionar, es muy importante para la transmisión, la carga del motor. La unidad electrónica de transmisión toma ese valor de carga del motor para poder gestionar correctamente los cambios ascendentes y descendentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, perdón, si yo tengo la electrónica del motor, perdón, funcionando mal, yo voy a tener un mal desempeño del cambio. ¿Qué es un mal desempeño del cambio? Cambios bruscos, cambios retardados, pérdida de potencia, y eso se da porque tenemos una avería o fallo en la electrónica del motor. Entonces, la premisa es, antes de intervenir, sea la electrónica de la transmisión o la mecánica o hidráulica de la transmisión, primero corrija los fallos de la electrónica del motor y obviamente el estado de funcionamiento del motor. ¿A qué me refiero con eso? Que tenga buena potencia, que no tenga escape obstruido, que tenga bien su sistema de encendido, su sistema de combustible. Es muy importante, sea gasolina o diésel, el sistema debe estar
perfectamente. Para que ahora sí abordemos el diagnóstico de la electrónica de la transmisión. Entonces, en esta imagen que ustedes ven, al lado izquierdo, ven unos sensores con unas flechas verdes que son los que le entran las señales a la ECU de motor, unas señales de salida, que esas señales serían para los actuadores, y estas líneas de color naranja, que es la red de comunicación CAN. La red de comunicación CAN en los vehículos modernos es muy importante para un buen desempeño de la transmisión automática. Es otro apunte clave que usted debe de tener ahí en sus notas. ¿Eso qué quiere decir? Y ahí es donde empiezan a enlazarse los eslabones con respecto al conocimiento que usted tiene o que requiere para poder diagnosticar bien una transmisión. Usted le puede llegar a una transmisión con mal desempeño del cambio y la transmisión está perfectamente. Su electrónica de la transmisión está perfectamente. Pero tenemos una avería en el sistema de comunicación CAN entre el módulo de ABS, por ejemplo, y el módulo TCM. Entonces, si ahí tenemos un problema de comunicación, la transmisión va a tener un mal desempeño del cambio. Entonces es muy importante, por eso resalto en esta imagen lo que tiene que ver con el tema de las redes de comunicación. Bueno, muy bien. Eso lo vamos a ver muy rápidamente y es lo siguiente. Los sensores EKP, los sensores TPS, los sensores MAP, los sensores MAF de temperatura y de velocidad son los sensores muy importantes que necesita la transmisión para poder funcionar. Ojo, no quiere decir que estas señales lleguen a la computadora de la transmisión, no. Esas señales se convierten en lo que llamamos la señal o parámetro de carga para que la computadora de la transmisión pueda gestionar correctamente, la gestión del cambio. Bueno, por eso lo muestro muy rápidamente porque hablar de estos sensores no es necesario. Yo sé que ustedes lo conocen, si vamos a hablar es de otros sensores de la transmisión, pero tengan muy presente eso. Cualquier mal desempeño de uno de estos sensores, código de avería relacionado con estos sensores o mal funcionamiento, va a tener un mal desempeño del cambio. Cambios bruscos, cambios retardados, demora de aplicación del cambio, pérdida de potencia. O sea, el comportamiento en la transmisión va a ser errático. Entonces, por eso es muy importante. Yo aquí pongo una nota en color rojo y es que mucho cuidado con los sensores de velocidad. Los sensores de velocidad del vehículo por lo general ya no están en la transmisión. Los sensores de velocidad del vehículo o la velocidad que toma el vehículo ya lo tomas a través de los sensores de rueda, o sea, por el ABS. Quiere decir que la velocidad del vehículo que da el módulo de transmisión es a través de la red CAN. Eso es muy importante porque la transmisión necesita esta señal para que pueda cambiar correctamente. Ya he tenido varios casos con colegas que reparan las transmisiones, ojo, colegas que tienen falencias en el diagnóstico electrónico, reparan la transmisión y la transmisión sigue teniendo mal desempeño del cambio. El problema es un problema de un sensor del ABS o un problema en el módulo del ABS o incluso, como me ha pasado en muchas ocasiones, problemas de comunicación del módulo ABS, o sea, lo que llamamos red CAN. ¿Por qué es muy común esto? Porque recuerden que los módulos que manejan potencia o que manejan de pronto mayor cantidad de corriente, como lo son módulo de carrocería, módulo de motor, módulo de ABS, suele fallarle mucho su electrónica y por eso se ven los casos de fallos de comunicación. Muy bien, ahora sí entramos en materia. El tema importante que busca una transmisión automática con la electrónica son tres cosas, son tres principios. Son los siguientes: controlar la programación de cambios, o sea, que estos cambien de manera automática, ascendente o descendente. Sensación de los cambios. La sensación de los cambios quiere decir lo suave que entra un cambio o ingresa un cambio dependiendo de la demanda del conductor, sea con una carga alta de motor o una carga baja de motor. Y tercero, el funcionamiento del embrague del convertidor de torsión, TCC. Ahora vamos a hablar un poco de ese elemento, pero es muy importante que entiendan que este componente, que es un componente mecánico accionado hidráulicamente, tiene un papel importante en el tema de emisiones contaminantes, consumo de combustible y control de la temperatura de la transmisión, ¿correcto? Entonces, estos tres, digamos, principios es lo que me va a controlar a mí la electrónica de la transmisión. Si la electrónica de la transmisión, que son los sensores o su software o su programa de trabajo falla, una de estas tres
principios, uno de esos tres principios, perdón, va a fallar. Bueno, yo sé que ustedes conocen los ajustes de combustible. Recuerdan los ajustes de combustible a largo y corto plazo, los fuel trim, los que se van a más 28 o menos 28. Ustedes saben que esos ajustes de combustible los usa la computadora del motor para ajustar los desgastes que tiene el motor cuando va acumulando kilómetros. Un desgaste, ejemplo, el filtro del aire se va obstruyendo, el filtro de combustible se va obstruyendo, las bujías se van desgastando o el vehículo le pueden suceder o causar entradas de aire. El sistema de control electrónico del motor usa de los ajustes de combustible para poder compensar de que no haya mucho consumo, no haya mucha pérdida de potencia o un mal desempeño del motor. La transmisión tiene exactamente lo mismo, pero no se llaman ajustes de combustible obviamente, sino que llaman presiones adaptativas. Esas presiones adaptativas lo que busca es compensar el desgaste de los discos de clutch o los discos de fricción. Si usted está haciendo este curso es porque tiene un conocimiento básico, correcto, de cómo funciona la transmisión automática. Recuerden que tenemos varios tipos de transmisión, pero hablemos de la común, de la general, la que es 100% hidráulica. O sea, que tienes trenes epicloidales, que tienen conjuntos de clutch, discos de fricción, etcétera. Entonces, esos elementos, al sufrir desgaste, deben de tener un sistema, digámoslo, un software que me pueda compensar ese desgaste para que la transmisión a lo largo de la vida útil del vehículo se pueda comportar de una buena forma. Eso es lo que llaman entonces en el tema de los TAP o presiones adaptativas, cómo es que la electrónica de la transmisión juega con esas presiones para poder que el transeje la transmisión automática tenga un buen desempeño. Estos TAP o estas presiones adaptativas de fábrica vienen con una presión fija. Vamos a hablar, por ejemplo, que la presión de aplicación del cambio es de 50 psi. Los embragues de cambio se van a aplicar a 50 psi. A medida que los discos se van desgastando y la transmisión comienza a deslizar, esa presión tiene que subir para evitar deslizamiento. Entonces la presión, cuando el vehículo está nuevo, sale con 50 psi de presión y al finalizar su vida útil o cuando ya la transmisión tiene mucho desgaste, puede terminar con 70 o 75 psi de presión. Quiere decir que ahí ajustamos 25 psi de presión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros reparemos la transmisión automática, dejemos todos los componentes nuevos, discos de fricción, aceites, filtro, todo nuevo, la transmisión va a cambiar a esa presión adaptativa, que es de 75 psi. ¿Qué va a pasar entonces con los cambios? La sensación del cambio va a ser cambios bruscos. ¿Por qué? Porque ya hay componentes nuevos, están más ajustados, la presión es más alta, entonces esta presión de aplicación va a ser mucho más fuerte y nosotros tenemos que hacer un borrado de taps. Esos borrados de taps se hacen entonces con el escáner. La mayoría de escáneres y de software de transmisiones de vehículos modernos tienen esta función, poder borrar las presiones adaptativas. Ahora, ¿qué pasa si usted no borra las presiones adaptativas? No hay problema. El cambio se va a ir adaptando y va a ir suavizando a medida que va acumulando kilómetros, sino que tiene que hacerlo bajo ciertas condiciones. Pero lo mejor para no entregar el vehículo con esa condición a un cliente es hacer este procedimiento de borrado. Haremos ahí un espacio para preguntas si alguien quiere preguntar algo o tiene alguna duda sobre lo que hemos hablado. Sí, Pro- Henry, señor, le escuchamos. Profesor, muy buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Iván Beltrán. La pregunta mía es, y la siguiente, yo tengo una Renault Scenic, ¿cierto? ¿Yo cómo puedo identificar que se me está perdiendo presión entre la caja o perdiendo la comunicación del sistema CAN? Bueno, ahí Henry me estás hablando de dos cosas. Una cosa es la presión y otra cosa es la comunicación. Ese vehículo tiene una transmisión DPO, tiene un sensor de presión. Correcto. Ese Sí, sensor de señor. presión está monitoreando la presión con la que está trabajando el sistema. Lo que puedes hacer es, en el escáner, hay una presión real medida por el sensor y una presión deseada que calcula la computadora. Ahí tú te puedes dar Sí, cuenta, señor. comparando esos dos valores, la diferencia de presión, ahí te das cuenta por las pérdidas de presión. Esa transmisión en particular pierde presión por los sellos de la tapa, que es donde trabajan los embragues de la parte trasera de la transmisión. Por ahí se pierde la presión y por eso esa transmisión falla. Es una de las cosas. Ok. Sí, porque es que yo, por lo menos, o sea, ese carro como tal, pues es mío, ¿cierto? Pero cuando yo lo acelero, se siente un escape como si fuera una turbina.
pero entonces ella no tenía ese ruido, y es más que todo cuando yo la acelero. Bueno, ese sonido suele pasar y sin escucharlo, pero es algo frecuente. Seguramente tu filtro se está obstruyendo. Entonces, Sí, te recomiendo que hagas revisar esa parte. Puede ser que esté dale, pasando. listo, profe, gracias. Buenas, Con mucho gusto. ¿Alguien buenas más tiene noches, una pregunta? Sí, señor. ingeniero. Buenas noches, Henry Sornosa le saluda. Hola, señor. A ver, con respecto su explicación con el tema del sistema adaptativo, es muy cierto, la gran mayoría de transmisiones automáticas eh, quedan con esa sensación después de repararse eh, de golpeteo, aunque hay algunas que no lo hacen, aún no reiniciando los valores adaptativos. Pero me gustaría de pronto, si usted tiene un poquito de experiencia con las transmisiones Kia Hyundai de 6 marcas, sea esta, la A6 LF1 o la A6 MF1, es una Sí, transmisión, digámosle que bastante conflictiva en el tema de reparación. No la parte mecánica, sino el sistema adaptativo. A lo menos a mí me ha tocado muchísimo si yo no borro los parámetros adaptativos, la transmisión me queda con mejor sensación de cambio que cuando los borro. Y aún haciendo el procedimiento que se lo hace con el escáner para hacer el nuevo proceso de adaptación. sí. Entonces, no sé si de pronto a usted le pasa ya mucho con ese modelo de transmisión o si tiene alguna sugerencia para mejorar ese proceso adaptativo en este tipo de transmisión. Bueno, cuando tú reparas la transmisión, tú coges los solenoides de control de presión y les haces chequeo y los lavas en la tina de ultrasonido. Exactamente, y yo le hago todo el procedimiento, bueno, lo hago con WD-40, creo que es lo indicado, y le hago el proceso de limpieza, o Ok. inicialmente le hago un proceso de limpieza, ¿no? Luego lo hago en la dotina ultrasónica con un WD-40, pero aún así, claro que no es en todas, pero hay Sí, un sí. porcentaje un poquito alto de esa sensación de golpe cuando borro los procesos adaptativos. Sí, entiendo, sí. Bueno, a nosotros sí nos pasa, aunque no es muy frecuente, sí nos pasa. En Mazda, nosotros en las transmisiones más modernas, por ejemplo, de la BT50 que trae una 6R80, estamos descargándole una calibración original de fábrica y quitamos rápidamente esa sensación de cambio brusco. En las otras, en la A6MF1, de pronto no nos ha pasado mucho. De pronto, si nos ha pasado, hemos cambiado los sonidos de control de presión, pero así como algo preciso que yo te diga que puedas hacer, no, la Ajá. verdad. No, no la pasa. Sí, señor. Y sí, la A680 no sé, se comporta diferente. Usted borra procesos adaptativos y en pocos kilómetros está otra vez con las marchas muy suaves. Sí, Pero que ya le digo, a lo menos acá en mi país, esta es una transmisión que es bastante tediosa en esa parte. Pero entiendo. no sé si de pronto, no le voy a mentir, a la final como mi escáner no es original de fábrica, ¿no? Sí, Son escáneres genéricos, a la final el proceso no se completa, no se podría pensar, alguna vez conversé con un compañero que generaba tenía el mismo inconveniente y llegamos a la final a la conclusión de que era por más que utilizar un escáner, perdón, de marca original para la marca, para el equipo, para el vehículo. sí, es también posible. Los escáneres genéricos a veces no hacen bien las calibraciones, es posible. Nosotros igual en el taller tenemos varios equipos originales y utilizamos el Autel, que es un buen equipo para las transmisiones. Sí, le Bueno. cuento que hasta lo yo también con usted, pero bueno, sigamos, ingeniero, sigamos. Muchas gracias. Bueno, señor, con mucho gusto. Bueno, continuamos entonces. Bueno, la transmisión automática, como ustedes ya bien saben, tiene diferentes sensores que van a monitorear lo que son velocidades de entrada y velocidades de salida. Por eso entran entonces los sensores de velocidad TSS o ISS. Este sensor es muy importante, perdón, porque es el que determina la velocidad de la flecha de entrada o la velocidad de la turbina. Este sensor, que por lo general en la mayoría de las transmisiones modernas ya es de efecto Hall y está integrado a la unidad mecatrónica o la TCM, es un sensor de efecto Hall mm, que en algunos vehículos se les puede prestar servicio, o sea, se puede reemplazar en transmisiones muy modernas, ya hay que cambiar la unidad mecatrónica completa. Correcto. El funcionamiento de este sensor es igual que un sensor CKP, simplemente va a medir una velocidad de un eje o de un tambor, como lo muestra aquí la imagen,
También los hay inductivos en las casas un poco más antiguas, no quiere decir pues no muy viejas, por decirlo así, pero aún se ve este sensor. Este sensor cuando falla, por lo general el vehículo entra en un estado que llama estado de emergencia, o lo que llaman salva la falla. Eso quiere decir que el vehículo va a tener solamente dos cambios, un cambio hacia adelante y la reversa, con el objetivo de que el cliente pueda llevar el vehículo al taller para poder ser reparado, ¿correcto? Bueno, miremos acá algunos datos. Aquí tengo una gráfica que nos muestra, por ejemplo, en qué unidades que mide el sensor de velocidad de entrada o de la turbina, que es en revoluciones por minuto. Este es dato de las revoluciones de la turbina va a ser muy importante más adelante para que podamos diagnosticar el desempeño del embrague del convertidor o el TCC que mencioné anteriormente. Es esencial que nosotros en el taller tengamos el osciloscopio, es importantísimo. Toda esta electrónica, todas estas transmisiones y sistemas modernos de los vehículos nos obligan a tener osciloscopio, porque el osciloscopio nos va a dar una gráfica en tiempo real de qué es lo que originalmente pasa con la señal. Es muy importante porque recuerden que tenemos señales intermitentes a causa de temperaturas en los componentes electrónicos y eso nos va a hacer que no podamos diagnosticar correctamente si no usamos equipos adecuados como el osciloscopio. Tenemos sensor OSS, salida de la transmisión. Ahora van a ver la comparación de los dos, lo importante que son estos dos sensores para determinar la relación de engranaje y cómo es que la electrónica usa estrategias para diagnosticar el deslizamiento de componentes. Es un sensor muy parecido al anterior, simplemente que mide la salida, se acerca al eje de salida, o sea, hacia allá, hacia la diferencial, y tiene también como objetivo medir las revoluciones de este eje de salida. También encontramos de efecto Hall. Es importante que sepan que las transmisiones automáticas modernas, los sensores de efecto Hall ya no todos son de 3 cables, ya son de 2 cables, que son sensores activos, que es importante que cuando se encuentren con ese tipo de sensor también sepan diagnosticarlos. Sigue siendo importante el uso del osciloscopio para este tipo de sensor. Y lo mismo, si hay una avería relacionada con este sensor, la transmisión se va a poner en estado de emergencia y solamente vamos a tener un cambio alto, probablemente es tercera o cuarta y reversa. Hablando de transmisiones 100% hidráulica, ya si es otro tipo de transmisión, como más adelante veremos, el comportamiento sí puede ser diferente. Muy bien, como lo vemos acá, el sensor de salida, aquí está en 0 revoluciones porque el vehículo está en parking, pero si colocamos el vehículo en movimiento, por ejemplo aquí va a 78 kilómetros por hora, el sensor de velocidad de salida tendrá entonces una marcación de revolución. Ahora, esta velocidad, la de entrada y la de salida, siempre está siendo monitoreada por la computadora. La computadora siempre está haciendo un cálculo interno de estas dos revoluciones para poder hallar la relación de engranaje. Enseguida se van a dar cuenta de por qué es importante estos dos valores y cómo la electrónica juega un papel muy importante para que usted aprenda a diagnosticar una transmisión en cuestiones de deslizamiento. Ya les había mencionado el sensor de velocidad del vehículo, simplemente es que lo tengan muy presente, que la velocidad medida en el escáner, en los datos de la transmisión, por lo general es una señal que viene por la red CAN. Entonces, al venir por la red CAN, esa señal de velocidad debe de ser correcta o debe estar presente para que la transmisión pueda cambiar de manera adecuada. Bueno, vamos adelantando un poquito. Correcto. Llegamos entonces al interruptor par neutral, OTR, sensor de rango de transmisión. No se preocupen que ahora, más adelante en la presentación, cuando lleguemos a los componentes de deslizamiento, se van a dar cuenta de lo importante de los dos sensores que acabamos de mencionar, porque ahí no terminan esos sensores. Esos sensores son importantes para el diagnóstico. Pero vamos a continuar con este TR o sensor de rango de transmisión. Este sensor tiene tres funciones principales. Una, obviamente indicar los cambios en el tablero. Dos, cerrar el circuito del start del vehículo, o sea que esté en parque o en neutro, y decirle a la transmisión en qué posición está la palanca. Eso es muy importante porque esta palanca está conectada a lo que llamamos la válvula manual, que va en el cuerpo de válvula, que es el que le da paso a las presiones para que los embragues puedan funcionar y los solenoides hagan sus controles de presión dependiendo del cambio. Este sensor hay de dos tipos, hay este que es mecánico, que son múltiples switch, y hay otro que es también de tipo de efecto Hall, es lo que llamamos TR. Por lo general, estos sensores tipo TR
o defecto Hall ya van incorporados en la unidad electrónica de la transmisión y va dentro de la transmisión. Acá el fabricante está incorporando más su electrónica dentro de las transmisiones o dentro de los módulos para no darle servicio individual a estos componentes. Algunos dicen que es mejor, otros dicen que es peor, pero bueno, eso ya depende. Será peor para el cliente porque sí es mucho más costoso. Para nosotros que estamos metidos en este medio, pues igual nosotros no somos los que pagamos los costos de reparación, pero si no tenemos la información, diagramas eléctricos, equipos de medición como osciloscopio, un buen multímetro, pieza amperimétrica, se nos va a dificultar este tipo de mediciones. Porque como les digo, y les repito de nuevo, la electrónica de las transmisiones tiene muchos fallos intermitentes, igual que el motor también lo tiene. Esos fallos intermitentes son debidos a problemas de temperatura. Son muchos los fallos, sobre todo en los vehículos europeos. Vehículos europeos para fallar sus módulos de control electrónico en TCM, es- hay mucho fallo intermitente. Entonces es importante conocer eso. Bueno, este sensor TR o sensor de par neutral también, si falla, va a tener una estrategia la computadora de salvar la falla o estado de emergencia. Puede ser que no entre del todo en salvar la falla, puede ser, o sea que nomás me quede con dos cambios, pero lo más seguro es que sí golpee la transmisión, porque la transmisión no va a saber en qué posición está la palanca si este sensor falla. O incluso, dependiendo del fallo, el vehículo no va a encender. Bueno, ¿qué hace el escáner? Obviamente el escáner me va a mostrar, y me voy a volver un poco. Ahí les amplío un poco más la presentación para que lo vean. Obviamente el escáner me va a mostrar la posición de la palanca, ¿cierto? Si está en parking, reversa, neutro o drive. Ahora, ya muchos de nuestros vehículos modernos tienen la opción de modo secuencial o modo de función de cambio tipo Sport o triptónico, como lo llaman. Y hay otro parámetro del escáner que nos muestra cuando la palanca pasa a ese modo. Correcto. Ahí ya no es el sensor par neutral, ya son otros sensores que por lo general están debajo de la electrónica de la palanca. Llegamos al sensor TFT, sensor de fluido de la transmisión o temperatura de la transmisión. Es simplemente un sensor como el del motor, un sensor de temperatura, de coeficiente variable o negativo, y lo que hace es medir la temperatura del aceite de la transmisión. Ese sensor es muy importante porque ese sensor le dirá a la computadora cómo regula la presión del cambio, dependiendo si está fría la transmisión o si está caliente. Un sensor de temperatura fallando no causará que entre la transmisión en estado de emergencia, pero sí causará que la transmisión golpee. Eso es bien importante. Correcto. No es común que fallen. Si ustedes ven ahí su circuito eléctrico, van a ver que es simplemente un sensor de temperatura. No es común que falle, pero cuando molesta, la transmisión entra en cambios bruscos, comienza a dar golpe. Bueno, aquí tenemos, se muestra en temperatura 19 grados, temperatura de transmisión fría, 81 grados caliente. Bueno, muy bien. Entramos entonces a esta parte importante. Muchos de nosotros, cuando reparamos transmisiones automáticas o reparábamos desde hace tiempo transmisiones automáticas, no le parábamos muchas bolas al TCC, al embrague del convertidor de torsión. Básicamente el embrague del convertidor de torsión o TCC es un embrague mecánico accionado hidráulicamente y lo que hace es disminuir la pérdida de energía por acople hidráulico. Recuerden que en las transmisiones automáticas con convertidor de par, la transmisión de la energía del motor a la transmisión se hace a través de un fluido y ahí hay unas pérdidas mecánicas o energía por el tema hidráulico. Este embrague que ustedes ven acá, que aprecian este y este de acá, es el TCC. Ese embrague está diseñado para disminuir esa pérdida de energía, bajar temperatura y disminuir emisiones contaminantes. Ese embrague TCC también se desgasta, también molesta y genera códigos de avería. Se prenderá el check engine o el testigo de la transmisión dependiendo del fabricante o del vehículo. Cuando nosotros reparamos una transmisión, dependiendo del kilometraje y del estado del aceite, mandamos a remanufacturar el convertidor. En esa remanufactura de convertidor, por lo general, si la cinta o el disco de closed o este disco de fricción tiene desgaste, se debe reparar. Porque eso va a hacer que en algún momento el check engine se prenda o testigo AT de la transmisión se prenda,
no va a generar un mal desempeño del cambio, o sea, la caja no irá a golpear, irá a cambiar normal, pero sí tenderá a aumentar un poco más de temperatura. Porque como le dije anteriormente, él tiene una función importante que es disminuir la temperatura de la transmisión por el tema de acople hidráulico. Aquí tenemos una vista, el convertidor en corte, aquí tenemos la turbina, bomba de color verde, estator, ¿correcto? Bueno, ese sería como el acoplamiento hidráulico. Eso ya es mucho de la parte mecánica de la transmisión, no nos interesa tanto. Esa es la parte electrónica, sino que les quiero mostrar aquí adelante, en estas gráficas, qué tan importante es conocer cómo funciona la electrónica de la transmisión para saber cómo la computadora analiza un deslizamiento de componentes y un deslizamiento del embrague del convertidor. Entonces vamos a verlo aquí adelante. Bueno, miremos un momento esta gráfica, por favor. Lo que ustedes ven de color azul es la bomba y la carcasa del convertidor de torsión. Ese elemento de color azul está conectado al motor, o sea, al cigüeñal. Quiere decir que este elemento de color azul siempre va a girar a las revoluciones del motor. Desde que usted enciende el motor, ese elemento gira a las revoluciones del motor. Correcto. Ahora, este elemento que llamamos la turbina, que es el de color rojo, va acoplado a lo que llaman la flecha de entrada o el eje de entrada. Correcto, pero también está acoplado y ranurado al TCC, o sea, al embrague del convertidor de torsión. Si usted lo ve, usted dirá, eso es como un disco de clutch de una caja mecánica. Sí, es lo mismo, simplemente que en el caso es húmedo, trabaja sumergido en aceite y se aplica o desaplica por presión de aceite. Correcto. ¿Cuál sería la función entonces de este elemento ahora que lo tenemos en esta gráfica que viene en pantalla? Cuando la computadora desea, o desea no, más bien, dependiendo de la estrategia de la computadora, por ejemplo, en la arrancada, este embrague se puede aplicar parcialmente para que el vehículo arranque con mayor fuerza o más rápido, por motivo de que la transmisión de la energía entre el- la turbina y la bomba, como hay un fluido hidráulico, tiene una pequeña pérdida de energía. ¿Quién compensa esa pérdida de energía? El embrague del TCC, o lo que llamamos el lock-up. Él se aplica un porcentaje para poder que el vehículo entonces arranque bien. La segunda condición para que se aplique es cuando el vehículo va en velocidad crucero o ha alcanzado una marcha superior a la primera. Por eso en muchas transmisiones se aplica desde segunda, tercera o cuarta marcha. Por lo general, los vehículos más viejos, o transmisiones más viejas, se aplica desde la tercera o cuarta marcha. Ahora este embrague se puede aplicar desde segunda marcha totalmente acoplada hasta la última marcha. Si tenemos una 10R80, se aplicaría en el cambio número 10, con el objetivo de disminuir emisiones contaminantes y consumo de combustible. ¿Por qué? Porque si tenemos una aplicación hidráulica acá, va a haber una pérdida de energía y lo que menos queremos es que haya pérdida de energía, por eso utilizamos un embrague de este tipo. Y la tercera condición es que al aplicarse baja la temperatura de la transmisión, o más bien del aceite de la transmisión, con el objetivo de que no haya desgaste prematuro de los componentes de fricción. Ahora, esta imagen me muestra algo importante. Miren la diferencia que hay entre la bomba, correcto, ¿cierto? Aquí con esta raya y la turbina de color rojo, y aquí cuando él está accionado, la turbina y la carcasa de la bomba o todo lo que es el convertidor van a girar a la misma velocidad. Eso es importante, porque aquí el acoplamiento es uno a uno. Ahora, vamos a entrar entonces a esta parte. No vamos a hablar de una prueba de Stolte o calado de motor, que no es importante acá, pero sí vamos a hablar de esto. Me voy a saltar un poco hasta acá. Enseguida me devuelvo para mostrarles algo importante. Aquí tenemos una fotografía tomada de unos parámetros de datos de la transmisión, que es los datos que nos interesan para nosotros poder diagnosticar y entender la electrónica de la transmisión. Vamos a ver el ID número 1, esto ahí se los amplío bastante, y vamos a leer lo siguiente. Comando de la presión de la válvula de control de presión del TCC. Mírenlo acá, y ahorita van a entender qué otra función hacen los sensores ISS, el de entrada de transmisión, y OSS, salida de la transmisión. Y aquí abajo vemos velocidad de deslizamiento del TCC. Ahora, si nos vamos al frente de qué está haciendo, dice yes. Quiere decir que este solenoide de control de presión o control de activación del solenoide del TCC está activado.
Y aquí nos dice que la velocidad de deslizamiento es de 10 revoluciones. Mírenlo acá. TCC es slip speed. Eso es velocidad de deslizamiento. Entonces ahí aparece un término. Deslizamiento, ¿sí? Las transmisiones automáticas tienen deslizamiento, es medido y es controlado hasta cierto punto. Por eso ahí entran los TAP, los que mencionábamos anteriormente. Pero cuando la transmisión no puede controlar ese deslizamiento es cuando carga los códigos de avería. Y el TCC, que es el embrague del convertidor, elemento al que muy poca gente le paraba bolas anteriormente, o le prestaba atención, perdón ahí por la palabra, genera código de avería, genera fallo y la electrónica de la transmisión y los parámetros de datos medidos con el escáner nos permiten diagnosticar esa velocidad de deslizamiento. Por lo general, el código P0741 que está asociado al deslizamiento de la transmisión, perdón, al deslizamiento del TCC, cuando supera los 120 o 130 revoluciones. Ahora, ¿cómo creen ustedes que calcula la computadora esta velocidad de deslizamiento? Ahí va el primer ejemplo de cálculo. Vamos a verlo acá. Voy a darle un poco más acá. Si ustedes ven, la velocidad del motor está en 836 y la velocidad del sensor de la turbina está en 722. Si vamos a la velocidad de deslizamiento, dice que tiene 102 revoluciones. Aquí es importante, quiero que me entiendan bien esto porque esto hace parte de un buen diagnóstico relacionado con la electrónica. Otra vez, el motor tiene una revolución de 836. La turbina tiene una velocidad de 722. Mire que aquí hay una pérdida, hay una diferencia. ¿Por qué esa diferencia? Porque como ustedes lo saben, y si no se lo repito, el acople entre el motor y la transmisión es hidráulico. Quiere decir que hay una pérdida. En este momento esa pérdida es de ¿cuánto? De 102 revoluciones. Quiere decir que la computadora constantemente está monitoreando estas revoluciones del motor, del sensor de velocidad de entrada y del sensor de velocidad de salida. Pero en este caso, para yo diagnosticar el embrague del convertidor, o sea, el TCC, está usando solamente la velocidad de motor y la velocidad de la turbina. Ahora, dice 102, ¿correcto? Aquí dice que el solenoide de comando de presión del TCC dice que no está activado. Como no está activado, por eso es que el deslizamiento es tan alto. Pero si volvemos a la gráfica anterior, cuando se activó yes, o sea, se acopló mecánicamente, la velocidad de deslizamiento pasó a 10 revoluciones por minuto. O sea, ese convertidor de torsión está prácticamente nuevo. Así es como la computadora, usando la electrónica de los sensores de entrada, de motor y de turbina, calcula un deslizamiento. Y dice, este componente TCC o embrague del convertidor está deslizando, cárguense un código de avería y nosotros entramos entonces a hacer este análisis y o reparación. Ahora, mire que aquí tengo, por ejemplo, un dato tomado de un escáner que subió a 114, deslizamiento del damper o el TCC, ya está próximo a cargar un código de avería P0741, ¿correcto? Bueno, ahora, aquí sale otro dato importante y es este. Transmisión OSS. ¿Recuerdan? Sensor de velocidad de entrada, sensor de velocidad de salida. Pues bien, estos dos sensores, la transmisión los utiliza para calcular el desempeño del cambio. Perdón, calcular los cambios ascendentes y descendentes. Pero, y cuadrar también las presiones de aplicación de los embragues. Pero también otra cosa muy importante, y ahí es donde vuelve y entra nuestro conocimiento y pericia para diagnosticar cuando la transmisión desliza o está patinando. Al tener estos dos sensores, la computadora está calculando constantemente, hace una división y con esa división calcula la relación. Por ejemplo, si nosotros vemos acá en el escáner, perdón, aquí, dice que en el engranaje comandado, Gear Command, es primera marcha. La primera marcha tiene una relación de engranaje de 4,59 a 1.
Si nosotros hiciéramos una división rápida entre 721 revoluciones y 152 revoluciones del eje de salida, nos daría muy cercano a esto. Eso es como cuando nosotros teníamos las cajas mecánicas, que es piñón conducido sobre piñón conductor, sacábamos una división y nos daba la relación de engranaje. Pues aquí es lo mismo. La transmisión automática está calculando la velocidad de entrada, midiendo, perdón, la velocidad de entrada y de salida para hacer un cálculo de relación de engranaje. Pero ¿por qué tiene que hacer esto? Por una sencilla razón, de que el eje de entrada y el eje de salida se conectan a través de engranes epicicloidales, pero activados por discos de Close o discos de embrague. Esos discos de Close o discos de fricción con el tiempo tienden a deslizar. Quiere decir que si yo meto 1000 revoluciones del motor y el embrague está bueno, me deberían de salir 1000 revoluciones por el eje de salida. Pero si hay un deslizamiento en esos componentes por desgaste, si el motor mete 1000, el eje de salida podrá meter 800 o 700. Quiere decir que ese embrague estaría deslizando. ¿Cómo se da cuenta la transmisión de esto? Pues, perdón, sí, ¿cómo se da cuenta la electrónica de la transmisión de esto? Utilizando sus sensores ISS y OSS. ¿Cuál sería la acción inmediata que debería de hacer entonces la computadora? Aumentar la presión. Sube la presión, las presiones adaptativas, para que este embrague se aplique con más fuerza o mayor presión, para que la transmisión deje de patinar o deslizar. Ahora, la electrónica de la transmisión o el TCM tiene unos límites de presiones adaptativas. O sea, ya si tenemos un desgaste excesivo por exceso de temperatura o ya pérdida de material de fricción, ya la transmisión no podrá subir la presión mucho más porque ya el sistema no lo permitiría. Entonces ya los cambios entrarían con golpe brusco, entonces ya no se alcanzaría el objetivo, la transmisión cargaría un código de relación de engranaje, P0730, y automáticamente la transmisión entraría en lo que se llama salva la falla o modo de emergencia. Bueno, hacemos una pausa ahí y abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene una Ingeniero, pregunta. Sí, señor. una pregunta. Es que yo tengo un Mazda 2 modelo 2008. Sí, Lo compré, le hice cambiar el aceite a la caja y desde ahí me comenzó a molestar el carro. Eh, ya ahora estoy en el momento que el carro amanece frío, lo prendo en la mañana y lo pongo en drive y el carro lo acelero y el carro queda como neutro. Tengo que esperar que el carro caliente para que enganche la caja y el carro calienta y el carro sigue andando ya normal, pero él en frío sí, usted lo acelera, lo pone en drive, lo acelera y no arranca y empieza a sonar como la electrónica de la caja y de una vez se le prende el testigo del hold y de una vez parpadea y la caja patea, pero no arranca, sí, usted lo acelera y el carro queda ahí hasta que no calienta. sí, y usted con esa descripción que me hace, ¿qué cree que le está pasando al vehículo? ¿Usted qué cree que puede estar pasando? Según esto que hemos venido explicando. Ahí el convertidor ya el embrague del convertidor yo creo que ya está malo, ¿cierto? Bueno, pero yo no diría el embrague del convertidor, yo más bien diría los discos de close de su transmisión ya están deslizando o patinando. Correcto. Pero, También puede ser los sellos. Una pregunta, profesor. Sí, sino que, bueno, yo porque conozco la transmisión, una 4F27 que tiene ese vehículo. En esa transmisión, los pistones que son vulcanizados, ustedes los conocen, compañero que mencionó allá, por ahí está perdiendo presión, o por los sellos de la tapa está perdiendo presión. Eso es lo que le pasa. En ese vehículo es un síntoma muy, muy, muy evidente. Cuando calienta, incluso a veces el vehículo arranca como si nada, trabaja bien, pero tu caja, al incrementársele el fallo con el cambio de aceite, es muy posiblemente que tengas desgaste ya de componentes y haya que reparar. Muy seguramente tiene más de 120.000 kilómetros. Una pregunta, profesor. el carro tiene 220.000 kilómetros. Te le duró mucho. Quiere decir que usted vive en una topografía plana, muy seguramente, por eso le duró tanto. Una Sí, pregunta, profesor. yo vivo acá en el Sí, Huila, en disculpa. Neiva. Ah, ok, ok. Profesor, Bueno, una sí, pregunta. le ¿Me escucha? escucho. Sí, señor, le escucho. Ok. ¿Cómo puedo diagnosticar un TR tipo efecto Hall?
Bueno, muy buena pregunta. El escáner es el mejor aliado para que usted lo diagnostique. Cambiando la posición de la palanca, ¿cierto? El escáner te va a decir parking, reversa, neutral, drive. Si no lo hace y si se queda en blanco, tienes que ir al diagrama de circuito y mirar cuáles son las alimentaciones, masa y señal de ese sensor. ¿Correcto? Es como la mejor. El diagrama de fabricante sería lo mejor para poderlo diagnosticar. Ok, otra pregunta relacionada a eso. El funcionamiento del TR tipo efecto Hall, ¿cómo identifica el padre, retro, neutro, si simplemente trabaja con un positivo, negativo y un retorno de señal del TR? Sí, al frente del sensor hay un imán. Y la posición del imán, cuando usted varía la válvula manual, excita el circuito y da una variación de voltaje. La computadora se dará cuenta en qué posición está la palanca y por eso variará a parking, reversa, neutro o drive. Ok, entonces quien da la señal es ese imán dependiendo de la posición de la palanca. Sí, señor, pero el imán por lo general nunca va a fallar porque es un imán permanente. El que falla sería el sensor TR. Los sensores Ah, TR fallan mucho por temperatura. En Ford fallan demasiado por temperatura. En las unidades mecatrónicas de Volkswagen, de Mercedes, el TR falla por temperatura. Y el tema ok. es que en estas unidades hay que cambiarlo completamente la unidad. ¿Y hay algún tipo de señal que tenga usted allí que me identifique cómo se ve en una gráfica con un osciloscopio, la señal del TR? No sé, creería que sí. Déjame, yo la busco. Si quieres, ahora cuando finalice la charla, la busco y te la muestro. Creo que sí la puedo Chévere, tener por ahí. Sí, señor. chévere, gracias, profesor. Con mucho gusto. Ingeniero, Bueno, ¿me escucha? sí, señor. La última pregunta para que continuemos. Ingeniero, es que ahorita referente a lo que decía ahí el compañero, que le cambió el aceite a la caja y empezó a fallar, entonces pues ya el desgaste es evidente en su situación, pero fue un error haberle cambiado el aceite de la caja. Sí, señor, claro. Cambiar el aceite y sobre todo con esa cantidad de kilometraje, sí es un error. La idea y es que nosotros, ¿qué hacemos? O sea, las transmisiones automáticas por concesionario o por dealer, dice que no se le cambia el aceite a la caja, en la mayoría. Porque el aceite viene para la vida útil de la caja, que son, ¿qué? 5 años, 200 o 30.000 kilómetros. Pero en las condiciones que rodean los vehículos nuestros, en topografías nuestras que son accidentadas, o sea, con mucha loma, el aceite sí hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo entre los 40, máximo 50.000 kilómetros. Si el compañero que menciona le cambió el aceite y no tenía un cambio periódico entre los 40 o 50.000 kilómetros y era la primera vez que se lo cambiaban, posiblemente por eso agudizó el problema de su transmisión. Porque al ponerle un aceite nuevo, los aceites de transmisión tienen aditivos que se llaman aditivos detergentes y lo que hacen es limpiar la transmisión. Y esa fricción que había aquí en los discos de clutch, al meter un aceite nuevo, lavó los sedimentos y esos sedimentos servían para que hubiera fricción. Entonces esas fueron las causas que agudizó, por lo cual agudizó el problema de su transmisión. Disculpe, ingeniero, ya que estamos ahí en el temita del aceite y ya para que siga, eh, si usted compró un vehículo, usted no sabe si le han cambiado el aceite o no a la transmisión, tiene más de 100.000 kilómetros, es mejor ya no cambiarlo hasta que la transmisión moleste, sea tipo Es, Kia, sea Toyota, que son uno de los carros que menos presentan fallas consistentes. sí, es lo mejor, es lo mejor. Lo único que debes de hacer es ajustar el nivel. Nosotros hemos tenido Toyotas que le hemos cambiado el aceite y la sacamos a ensayarla y a la cuadra se queda neutralizada, o sea, se queda patinando. O sea, es lo mejor. Cuando a nosotros nos llegan clientes al taller y nos dicen que vamos a hacerle cambio de aceite, nosotros le preguntamos siempre, ¿por qué le quiere hacer cambio al aceite? ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Tiene la hoja de vida de cambio de aceite de su vehículo? No, lo que pasa es que el vehículo tiene como que un brinco, como que tiene como que un golpe, como que me patina. Ah, si nosotros no preguntáramos eso, ¿se imaginan ustedes en la cantidad de garantías o de problemas que nos meteríamos porque el señor llegó con su vehículo andando y ya le salió con un problema o no andando? O sea, es un tema complejo, hay que conocer por eso y hay de transmisiones a transmisiones. Es importante. Muchísimas gracias, ingeniero. Con mucho gusto, señor. Bueno, entonces continuemos acá.
Ahora abrimos otra sesión de preguntas. Entonces aquí veíamos que es importante que lo tengan presente, que la relación de engranaje se calcula utilizando estos dos sensores, ISS o SS. Bueno, ahora, no sé si lo puse por acá, creo que sí, los códigos de avería, sí, estos son muy importantes. Eh, por lo general, yo diría que el 90-95% cuando una transmisión llega al taller y tiene un código de avería P0730 que habla de relación de engranaje, por lo general la transmisión está deslizando, lo que indica es que esa transmisión debe ser reparada. Si yo tengo ese código de avería con una transmisión muy nueva, donde el aceite está intacto, tiene un buen olor, tiene un buen color y tiene un buen nivel, me carga un código de avería relacionado con relación de engranaje, lo más posible es que tengamos problemas en una electroválvula de control de presión o de control de cambio o el propio cuerpo de válvulas. O incluso me ha pasado, nos ha pasado en el taller, un problema de la electrónica del módulo de transmisión. O sea, que el driver que controla el solenoide no esté trabajando o funcionando bien. Bueno, téngalo presente ahí en sus notas. Este código de avería, por lo general, indica un deslizamiento interno de la transmisión. Es más, ese caso del compañero que habla que su Mazda 2 le comenzó a fallar, muy posiblemente le está cargando este código cuando le prendía el testigo hold. Muy posible. Sí, él carga el testigo Hall cuando patea la caja y se patina, pero usted lo apaga y vuelve y lo enciende y él le borra el testigo. Sí, claro, y hasta que vuelva la condición de deslizamiento va a volver a prender y te va a seguir molestando. Bueno, continuemos entonces acá. Bueno, estos sensores, vamos aquí adelante. Bueno, hay sensores de presión que tienen las transmisiones que son muy importantes y que ya, digamos que mm, cambia o varía el diagnóstico que hacíamos anteriormente y que nos lo indicaba el manual de fabricante, que era medir presiones de cambio con el reloj o con el manómetro de presión. Ya las transmisiones modernas tienen estos sensores de presión, que es básicamente como si fuera un map, pero en este caso lo que mide es presión barométrica, correcto, no absoluta, y nos dice a qué presión está trabajando el cambio. Por eso en el escáner nos aparece la presión con la que trabaja cada cambio. 50 PSI, 75 PSI, o si está en kilopascales, nos muestra en kilopascales, si está en bar, nos la muestra en bares, y nosotros ya con esas presiones, conociendo la transmisión, conociendo el fabricante, sabemos en qué rango de adaptabilidad está la transmisión y posible hasta podemos determinar si hay un desgaste de ese componente de la transmisión. Todo con las presiones. La ventaja es que si ustedes que están iniciando en este tema de la electrónica de las transmisiones no tienen tanta experiencia en la reparación de transmisiones, el escáner sí nos arroja lo que llaman presiones deseadas y presiones reales. Esas presiones se comparan, se ponen a graficar con el escáner y nos puede dar una idea de qué es lo que le está pasando a la transmisión con respecto a la presión y relacionado obviamente con desgaste de componentes. Estos sensores por eso son excelentes para el diagnóstico y hay que tenerlos muy presentes. Estos sensores funcionan con tres cables, son alimentación, voltaje de referencia, perdón, voltaje de referencia, señal y una masa. Así trabajarían esos. Bueno, estos switches de presión también son muy populares todavía. En los transmisores de General Motors todavía se usan mucho. 6T40, 6T35. Tenemos todavía interruptores de presión. Incluso fallan bastante esos interruptores de presión y pueden fallar la transmisión, falla la caja. Llegamos entonces a estos componentes electrónicos. eh, Porque así sean electroválvulas, son componentes gestionados electrónicamente con la computadora porque la mayoría de las transmisiones ya traen solenoides de esfuerzo variable, lo que llaman PWM, que son estos solenoides. Probablemente, miren este cuerpo de válvulas, todos son de cuerpo metálico, lo que nos indica que son eh, solenoides de esfuerzo variable, y tienen una característica que los controla la electrónica de la transmisión con modulación de ancho de pulso, lo que quiere decir que el solenoide puede estar parcialmente abierto, totalmente abierto o totalmente cerrado. O sea, tiene una variación, como si fuera del 10, 30, 40, 50%. Esa variación, yo les muestro por acá,
que es uno de estos, esa variación, aquí está, me va a permitir que yo pueda controlar la presión de aplicación de embragues. Ustedes han escuchado mucho eso durante esta charla, pero esa es la ciencia, digamos, de las transmisiones automáticas. Controlar con la electrónica presiones hidráulicas para que haya un buen desempeño mecánico o un buen desempeño del cambio. Entonces, estos solenoides de control de presión que tienen resistencias muy bajas, cercano a los 2 ohmios, 2.5 ohmios, son controlados por PWM y eso me permite un control de presión preciso y exacto y rápido, que es lo que buscan las transmisiones modernas hoy en día, de que cuando haga un cambio, sea ascendente o descendente, las revoluciones varíen lo menos posible para tener una buena sensación del cambio y un bajo consumo y emisiones contaminantes por el tema del combustible. Muy bien, miremos acá algo si me salto. Sí, estos otros solenoides que son solenoides de cambio que pueden tener su masa con el cuerpo y la alimentación por un pin son solenoides tipos on-off, que simplemente o está abierto o está apagado. Todavía es común que se usen en muchas transmisiones, pero por lo general la tendencia es que en la electrónica de transmisiones nuevas la mayoría sean de esfuerzo variable. Es muy importante que estos solenoides, aquí tengo este gráfico tengo que quitarlo porque no quiero que me chequeen los solenoides de esa manera. Si ustedes verifican solenoides con batería y verifican un solenoide de control de presión en esfuerzo variable que tiene una resistencia muy baja, pueden dañar el solenoide. Recuerde que estos solenoides son controlados por electrónica y trabajan a muy pocos segundos de activación con alta frecuencia. Cuando usted hace esto con la batería, usted se puede demorar hasta 500 milisegundos en activar y desactivar un solenoide. Eso es demasiado tiempo para un solenoide de control de presión y lo que puede hacer es averiarlo. Entonces, la mejor forma es comprar un pulsador, una máquina pulsadora con variador de frecuencia o incluso, si no lo tiene, el propio lavador de inyectores que usted tiene en el taller puede utilizarlo para poder checar estos componentes, porque es lo mismo que una electroválvula o un inyector. Muy bien, entonces tenemos solenoides de control de presión y solenoides de cambio. Creo que por acá, déjenme ver, yo me adelanto un poco. Sí, tenemos los valores de resistencia. Entonces ahí le pueden tomar una captura de pantalla, una fotografía o tomar los datos en sus apuntes. La resistencia estándar de los solenoides tipo on-off va de 13 ohmios a los 27 ohmios a una temperatura ambiente. Y la resistencia estándar de los solenoides de control de presión o de esfuerzo variable va desde los 2,5 ohmios a los 6,5 ohmios. Por ahí hay algunas transmisiones que tienen solenoides de 1,5, 1,8 ohmios. Por eso es importante tener el manual de fabricante al lado para poder comparar esos datos medidos. Aquí tenemos uno, por ejemplo, este sería un tipo on-off. Este estaría dentro del rango de los 13 a 25 ohmios de resistencia. Estos que vemos acá, por lo general los que tienen cuerpos metálicos, son solenoides de esfuerzo variable o que trabajan con PWM. Bueno, esta es la parte interna de un solenoide de control perdón, on-off. Básicamente es un plunger, una aguja, puede ser que tenga balín o no lo tenga, depende de la construcción, sella o no, o sea, permite el paso o no de presión. Pero con este que es tipo de modulación, tiene una activación que puede ser, como les decía, del 10, 20, 30, 40 hasta el 100% y eso permite que la presión sea variable. Estos solenoides son muy importantes para controlar la presión de línea, o sea, la presión que es generada por la bomba de la transmisión. Bueno, hay una cosa importante que tengo que mencionar de de los solenoides de control de presión y es que ellos tienen unas características de funcionamiento y es que son normalmente abiertos o normalmente cerrados y algunos trabajan inversamente proporcional o directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros nos paramos en esta gráfica y vemos el eje Y, tenemos la presión. Si nos paramos en el eje X, que sería el horizontal, sería la cantidad de corriente. Eso quiere decir que si este solenoide está activado cerca de 1 amperio, como lo mostramos acá, donde está la manito, la presión será de 10 psi, o sea, es una presión baja. Pero si tiene 0 amperios, la presión va a ser
de 90 PSI, casi los 100 PSI. Eso es lo que llaman sensores inversamente proporcionales. Y eso lo hacen con un objetivo, es que si hay un fallo eléctrico, sea del solenoide o de la computadora, del cableado o del circuito que alimenta ese solenoide, la presión siempre se vaya a la máxima, con el objetivo de que la transmisión no deslice o no patine. Cuando el vehículo meta el cambio o ingrese el cambio, va a ser súper brusco, va a ser muy fuerte, pero la transmisión no va a patinar, que es lo que quiere el fabricante en su diseño. El fabricante prefiere que el cambio entre brusco, porque no se va a dañar nada, a, a que de pronto la transmisión patine o deslice por falla del solenoide. Entonces, por eso los fabricantes utilizan este tipo de estrategia y es digamos, un indicador de que nosotros, cuando probamos el vehículo, sabemos de que está fallando un solenoide por este tipo de condición. Importante tener esto presente. Bueno, aquí hay un código de avería relacionado con un solenoide P0753. Por lo general, cuando los solenoides de cambio o de control de presión falla, la transmisión también se va a estado de emergencia o salva la falla y muy posiblemente el vehículo se quede en tercera o cuarta y la reversa. O sea que el vehículo va a arrancar desforzado, con el objetivo de que le quede la tercera o la cuarta para que pueda llegar a un lugar seguro o al taller. Pero por la cultura nuestra, nosotros seguimos andando el vehículo, bueno, por lo menos los clientes lo siguen andando hasta 10, 15 días o un mes y dicen que apenas le falló y tienen la caja destrozada por dentro. Bueno, esta es una de las tablas o de las imágenes favoritas mías cuando trabajamos con las transmisiones automáticas. Y es que estas tablas de aplicación de embragues son muy importantes para poder diagnosticar la transmisión. Correcto, estas tablas de aplicación de embrague nos dicen que dependiendo del engranaje, por ejemplo, primera marcha, nos dice qué embrague interviene. Y también, dependiendo de la tabla, bueno, aquí no la tengo, pero sí aquí hay una, un poco viejita esta caja, pero no importa, también nos dice en qué estado se encuentran los solenoides de cambio. Este ejemplo se los puse porque son nada más dos solenoides, pero hay tablas de aplicación de solenoides que tienen hasta 8 y 10 solenoides, una tabla muy grande y no quiero pronto confundirlos, pero es importante que lo conozcan, de que las transmisiones automáticas, dependiendo del cambio o la condición de engranaje, la tabla de solenoides nos va a ayudar a poder identificar un fallo, si un solenoide, por ejemplo, tiene alguna avería. Y aquí sería fácil, hablando solamente de los solenoides, ahorita continuamos con el tema de los embragues. Por ejemplo, para que esta transmisión haga la primera marcha, necesita que el solenoide A esté encendido y el B esté encendido. Con esos dos solenoides encendidos, las presiones van a llegar a los embragues o conjuntos de closed que me hacen la primera marcha. Cuando hace la segunda marcha, se apaga el A, queda encendido el B, hay una variación de presiones, se activan otros componentes, se desactivan otros y el vehículo hace segunda marcha. Y así sucesivamente la combinación causará de que haya una variación del cambio. Pero aquí hay algo interesante que nos dice la tabla y lo sacamos por análisis y es cuando los dos solenoides están apagados, el A y el B, ¿qué cambio estaría engranado? La tercera marcha, ¿correcto? Esto lo hacen a propósito con el objetivo de que si los solenoides fallan eléctricamente, el vehículo se quede en tercera, no se quede en primera, porque el fabricante podría hacer una combinación hidráulica y electrónica para que cuando los dos estuvieran apagados hiciera primera, pero no lo hacen porque si fallan electrónicamente o eléctricamente, el vehículo se queda en tercera para que pueda llegar a un lugar de destino. ¿Se imaginan si fuera la primera? El vehículo no pasaría de 40 kilómetros por hora con 300 o 200 kilómetros para correr, donde se tardaría todo un día. Entonces, ahí están algunas de las estrategias con las que juega el fabricante y nosotros vamos conociendo y aprendiendo cuando trabajamos con la electrónica de las transmisiones. Bueno, abramos otra sesión de preguntas. Bueno, antes de eso, miremos de nuevo esta tabla y es que los embragues también nos ayudan para lo mismo, para diagnosticar cuando hay deslizamiento de componentes o cuando un cambio está no ingresando, o sea, no se está activando el cambio. Por ejemplo, si en esta transmisión fallara el embrague K3, por ejemplo,
el vehículo no haría reversa, ni tercera, ni quinta, por ejemplo. Eso es como una de las formas. Si le fallara el embrague K1, ¿cierto? Que en este caso sería este de acá, si este embrague patinara o deslizaría, estuviera malo, el vehículo no arrancaría, ni para adelante, bueno, para atrás sí arrancaría, porque no lo necesita para reversa. Entonces ahí está como un juego de combinaciones de embragues para el tema del diagnóstico. Muy bien, haremos otra sesión de preguntas si alguien quiere aportar algo o preguntar algo. Ingeniero, qué pena. O sea que un carro cuando uno arranca y entre uno de los cambios mayores, hablemos entre de tercera o cuarta, golpea, pero los otros no, quiere decir que puede que ese solenoide esté fallando. Exacto, puede ser un fallo del solenoide, sí señor. Es una de las causas, de las otras causas que puede ser. Puede ser también la válvula del cuerpo de válvulas, las válvulas tipo espulo carrete que se está atascando en el desplazamiento del cuerpo de válvulas. Sí señor, así es. Una pregunta, profesor. Sí señor, le escucho. Cuando usted habla de la relación incorrecta de engranaje, explicaba que es daño interno en la caja, pero también explicó que puede ser daño interno de la unidad de control. ¿Cómo uno determina ese diagnóstico? Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La presión que le llega a los embragues es controlada por los solenoides, pero el solenoide es controlado por la unidad electrónica de la transmisión, o sea, el TCM, ¿correcto? Ahí juega un papel importante lo que es el osciloscopio o la pinza amperimétrica. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros le montamos, cogemos la tabla de aplicación de solenoides, como la que estás viendo en pantalla, y yo sé, por ejemplo, que en cuarta el solenoide A se activa. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo le monto el multímetro, pues el multímetro me va a mostrar una caída de tensión o me va a mostrar un valor de voltaje, pero eso no me está indicando si la bobina del solenoide está trabajando. Si yo le monto un osciloscopio, el osciloscopio me va a mostrar si la bobina trabaja. Si la bobina no trabaja son por dos cosas. Uno, el circuito está abierto, está resistivo o la computadora no le está poniendo la corriente. Si no le pone la corriente, ahí es cuando yo determino que el TCM no funciona, no se activa el solenoide, no se activa la válvula y la presión no le llega al embrague. Entonces ahí podría pasar de que el cambio se salte o que el cambio patine y que la transmisión falle. Esa sería una de las causas. Otra pregunta, ingeniero. Por Ok, ejemplo, gracias, profesor. Con mucho gusto, señor. los Kia, Profe, una los, pregunta. Al yo No, trabajar el carro espera, así, espera, estoy espera un momento. desgastándole más la transmisión, ¿cierto? Sí, sí, espera que disculpa, alguien estaba por ahí preguntando algo, que me habló de los Kia. Sí, 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 señor. Kia Rio presenta sí, mucho lo que es la falla de la TCM. sí. Ellos, por ejemplo, ¿dónde se tomaría la lectura de los solenoides con el osciloscopio para yo darme cuenta que es el TCM que está generando la falla? Porque ese carro sucede mucho que queda en tercera cuando Sí. se daña la TCM. Eso se tiene que tomar la lectura directamente a la entrada del conector de la caja o directamente solenoide. Usted lo puede hacer de cualquier lugar. Por ejemplo, si usted lo hace en la caja, usted tuvo que haber descartado el cableado eléctrico hasta la computadora. Si usted lo descartó, bien. Por eso usted tiene que mirar la facilidad, ¿dónde lo pone? Si lo pones en la caja, a la entrada del conector de los solenoides o lo haces a la salida de la computadora. Si lo haces a la salida de la computadora, tiene que ser porque está seguro que el cableado no está interrumpido. Y obviamente yo lo haría de esa manera porque es más fácil el diagnóstico ahí en la computadora que está pues en el compartimento del motor, en ese Kia. O sea, Correcto, sería lo usted tomaría la lectura de la salida de la computadora para descartar si es el arnés o es la computadora, es el TCM. exacto, sí señor, sería una de las formas. Aunque si lo vas y lo tiras a la caja de una vez, también descartarías arnés. O cogemos los dos canales del osciloscopio, ponemos el canal A la entrada de la salida de la computadora y el canal B a la llegada de los solenoides. Para eso el osciloscopio el que yo manejo tiene 4 canales. Entonces ahí podemos ver hasta una diferencia y hasta una caída de tensión si el cable está resistivo. El osciloscopio es una máquina excelente para diagnosticar fallos en las transmisiones automáticas. Y la pinza amperimétrica. Con el escáner, con el escáner no podríamos identificar nada de esas fallas, solo con el osciloscopio. No, mira que el escáner, por ejemplo, nos muestra la corriente de activación del solenoide. Y yo he tenido solenoides malos y el escáner me muestra la corriente de activación. Es como una corriente que muestra el escáner de referencia, pero realmente
no sirve para el diagnóstico. Solamente me está diciendo que se está activando a tantos amperios, pero usted va y mide en el solenoide y el solenoide está muerto, por ejemplo. Algunos software sí trabajan muy bien, por ejemplo, Ford lo tiene así. Cuando el solenoide le falla por consumo de corriente, él sí saca un fallo en el escáner que dice solenoide fallando, ¿cierto? O solenoide atascado, por ejemplo, me dice, cuando el solenoide está atascado, está fallando eléctricamente, sino que la computadora no lo ha detectado, pero me lleva a que el solenoide tiene un fallo. Entonces yo ahí detecto que está molestando o es el problema. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ingeniero, una Listo. La última y continuamos. pregunta. Sí, señor. ¿Cómo se podría hacer Disculpa, se te escuchó muy cortado. para hacer mantenimiento y limpieza de los paneles que tenemos en señal PWM? ¿Se podría hacer? Solamente te escuché esta. Se podría hacer. ¿Me repites, por favor? Para los que trabajan con la señal PWM, para hacer Sí, mantenimiento, eso es lo que me refiero. No sé si me escucha bien. sí, señor, ahí sí. Ah, bueno, le quieres hacer el mantenimiento de esos solenoides, lo puedes utilizar. Si no tienes un equipo para poner, para solenoides de transmisión, puedes usar el lavador de inyectores. El lavador de inyectores, bueno, no es lo ideal, pero como para que te desbares en el momento. Puedes utilizar la función de activación del inyector conectando el solenoide para que puedas activarlo y lavarlo en ultrasonido, porque a ellos les sale mucho sedimento y eso hace que se pegue el plunger y hace que la presión varíe. Nosotros, por ejemplo, hemos salvado solenoides de cuerpos de válvulas, los que usted quiera, con meterlo a la tina de ultrasonido y la transmisión cambia exageradamente el desempeño del cambio. Es más suave, cambia, no tiene demora de aplicación del cambio. Es importante tener esa máquina y ese equipo en el taller. Ah, o sea que lo ideal sería hacerlos funcionar con la señal PWM. Eso también se podría hacer con un Arduino y Sí, claro, sí, lavarlos señor. igualmente en ultrasonido al mismo tiempo o uno Sí, al sí. tiempo. Sí, sí, claro. La idea es que lo pongas a trabajar. Le puedes montar el Arduino sin problema y lo metes en la tina de ultrasonido. Lo importante es que cuando lo metas a la tina de ultrasonido no dejes que el solenoide toque la base de la tina. Él tiene que quedar flotando. Por eso tiene la rejilla debe tener la tina. La tina, perdón, tiene que tener la rejilla. Porque si lo dejas tocar la tina, el transductor de la tina no va a funcionar bien y las ondas que le entran solamente no van a ser perfectas, no van a ser buenas, entonces no lo va a limpiar bien y vas a dañar la tina, con el tiempo se daña. Profesor, una consulta. Sí, señor. Si usamos la tina de ultrasonido, utilizando un modulador de PWM, ¿qué material, qué sería usar? ¿W40 o hay algún otro líquido mejor para eso? No, el W40 es perfecto, ese es perfecto para eso, es perfecto. Nosotros usamos de Muchas hecho gracias. usamos ese producto. Ingeniero, qué pena, ¿me podría repetir el producto? No lo entendí muy bien. Sí, WD40 es el producto. Bueno, les voy a mostrar aquí algo antes de que continuemos, con gusto. Miren que este no es, sí, esto es de acá. Por ejemplo, miren acá. Miren, por ejemplo, que los solenoides también me muestran la presión con la que están trabajando, ¿correcto? O sea, o qué presión es la que están modulando. Aquí me muestra, por ejemplo, que el solenoide de control de presión 5 me está regulando la presión de 40 kilopascales. Perfecto, este es un dato tomado de un vehículo. Aquí tenemos el solenoide de 3 me llegó a 900 kilopascales. Mira la diferencia. Este 3 ya me subió a 900 kilopascales. Tenemos aquí otro dato que quería mostrarles. Por ejemplo, esto es muy importante que ustedes lo, lo quemen con sus escáneres, señores. Es importante que ustedes utilicen bastante la gráfica que le permite el escáner, no más de 3 datos. Si es 2, mejor, de ir comparando señales, porque la gráfica me muestra mucho mejor una variación si hay un fallo en la electrónica de la transmisión. Por ejemplo, aquí yo tengo el sensor de motor, el sensor del ISS de la turbina y el sensor OSS de salida de la transmisión.
Y con eso me puedo dar cuenta, por ejemplo, si el sensor falla o si la transmisión está patinando. Si yo voy, por ejemplo, en cambios ascendentes, tanto el sensor de velocidad de entrada como el de salida tiene que ir ascendiendo. Cada vez que cambio hay una variación pequeña, él baja poco. Ahorita les muestro que por ahí tengo otro video o otra imagen, pero si hay una variación grande, ahí me puede estar indicando en qué cambio patinó. Entonces, los invito a que cuando diagnostiquen, no cojan más de 3 señales y pongan la opción de gráfica del escáner, ¿correcto? No es tan rápida o tan efectiva como la de un osciloscopio, pero eso les va a ayudar mucho a detectar fallos en las transmisiones. Bueno, por ejemplo, mire esta, qué belleza. Aquí, por ejemplo, me está diciendo la presión adaptativa que tiene en primera esta transmisión, que es de 510 kilopascales. Por ejemplo, mire, aquí en quinta no ha tenido adaptación, muy posiblemente porque este vehículo ha rodado en una ciudad donde no usa la quinta o sexta marcha, ¿correcto? Quiere decir que aquí estos embragues estarían prácticamente que nuevos, por decirlo de alguna manera, o la transmisión no ha entrado en proceso de adaptación. Bueno, tenemos otro dato, esto ya lo vimos, y ya vimos con otro escáner. Listo, pasemos entonces aquí a la presentación, sigamos en la presentación que estábamos trabajando para que continuemos algo interesante. Bueno, hay unas transmisiones, no son tan nuevas, la verdad, pero sino que esas son muy populares ya en nuestros países, que están entrando como fuera. Son las transmisiones DSG o DCT y las CBT. Esas transmisiones están entrando con fuerza a nuestro mercado y siguen siendo transmisiones con unas características de cajas mecánicas con cajas automáticas. Entonces, por ejemplo, hablemos de esta que es muy común en los vehículos europeos, las transmisiones de doble embrague y embrague húmedo, porque tenemos transmisiones de embrague seco también, como la DPS6 de Ford Fiesta, para ser más exacto. Estas transmisiones son totalmente mecánicas, simplemente que es como si fueran dos transmisiones en una, ¿correcto? Tienen dos ejes de entrada, dos ejes de salida y tienen dos conjuntos de clutch, como se ve aquí en esta imagen. El de color azul es un conjunto de clutch que puede ser el K1, el de color naranja es otro conjunto de clutch que puede ser el K2 y trabaja con el objetivo de poder tener dos marchas engranadas al mismo tiempo. ¿Cómo así? Es una característica de las transmisiones de doble embrague, que cuando usted pone la primera marcha, la segunda marcha ya está engranada. Pero la única forma de que usted puede lograr eso es si tiene dos transmisiones en una. Entonces esta imagen es muy buena para que usted entienda lo que le quiero decir de que son dos transmisiones en una. Lo que usted ve de color naranja o color café claro es una transmisión que está engranada con este disco de clutch. Y la que usted ve de color azul es otra transmisión. ¿Qué pasa si en una caja mecánica convencional yo engrano dos cambios? Pues la caja se bloquea. Pero como yo en estas transmisiones tengo dos transmisiones en una, yo puedo meter dos cambios al mismo tiempo. ¿Qué es lo que no puedo activar al mismo tiempo? Pues obviamente la flecha de entrada por medio del embrague. Entonces, ¿qué pasa? Un embrague me controla los cambios impares y otro embrague me controla los cambios pares con la reversa. Es bien interesante. Esas transmisiones son muy populares en Volkswagen, en Seat, en Skoda, en Mercedes. Bueno, son muy Ingeniero, populares. disculpe, le puedo hacer una pregunta. Sí, señor. Esa finalidad de esos fabricantes es para que el cambio sea más rápido o sea más suave. Muy buena pregunta. Mira, los ingenieros todos los días se levantan pensando en cómo bajarle el consumo de combustible al vehículo, emisiones contaminantes por normas de regulación y cómo mejorar la eficiencia de la máquina. Si usted se monta en su vehículo, cada vez que en su vehículo convencional de caja automática, ¿qué pasa cuando él cambia de primera a segunda? Hay una caída de revoluciones. Correcto. Esa caída de revoluciones que puede ser de 200, 300, 400 revoluciones, bueno, ya soy muy adelante, pongámosle 300, es pérdida de energía. ¿Eso se traduce en qué? Consumo de combustible, emisiones contaminantes. Esta transmisión es que lo que están buscando, de que el cambio sea ¡pum! Rapidísimo. Por eso hay un adelantamiento de accionamiento mecánico y le dejan la respuesta del cambio a un accionamiento hidráulico.
¿Qué es más fácil? ¿Activar una horquilla de manera mecánica o activar un conjunto de cloches de manera hidráulica? Pues es más fácil la segunda. Si yo activo más rápido el embrague o el clutch, las caídas de revoluciones van a ser mínimas y por eso el vehículo va a ser más eficiente. Por eso esas transmisiones son muy populares y sobre todo en vehículos con motores que superan los 250 eh, caballos de fuerza, porque esas transmisiones se consideran transmisiones de alto desempeño. Incluso las transmisiones de Fórmula 1 son así, tienen este mismo principio. Son hermosas, es una belleza esas transmisiones. Gracias. Ingeniero, una pregunta. Gusto. Sí, señor, le escucho. Hay un primo que tiene un Volkswagen Jetta, es 2000 turbo, trae 02E. esa transmisión de CG. Sí, señor, 02E, sí, señor. Le falla mucho el embrague patina, se cambia. Vale 8 No, millones de pesos la reparación. ¿Dónde la tiene? ese carro está acá en Altamira, Huila. Sí, ¿qué le pasa? ¿O está trabajando bien? Sí, él hay veces usted lo pone en drive y usted le suelta el freno para que arranque y el carro patea y arranca. Ah, está golpeando. Ah, ok. Sí, está golpeando, pero el resto, los cambios los hace bien. Es solo en la arrancada que patea. Sí, posiblemente la presión de adaptación está muy alta o tenemos un problema en la unidad mecatrónica. La unidad mecatrónica de esas transmisiones también molesta, molesta. Pero ese Sí, tipo pero de carro, usted lo maneja con las levas y él no molesta, usted lo maneja en modo sport y él tampoco molesta, él solo con la arrancada que está pateando. ah, ok, sí, sí. Sí, hay un problema de presiones, es lo más seguro. Habría que revisarlo. Es un carro que anda muy bueno, ese carro, y turbo, andan Sí, muy buenos ese. sus vehículos. La vez pasada por Ibagué, lo, lo, se, lo alcancé a subir a 220, lo alcancé a subir el carro. Hombre, calle esos ojos, hombre, que es esa velocidad tan alta, hombre. Muy Y bueno, muy bueno. subiendo, y subiendo. Y subiendo. Ay, María. Bueno, esas transmisiones, la verdad, a mí me encanta reparar esas transmisiones porque son muy bonitas y de pronto nos recuerda cuando nosotros empezamos a trabajar con cajas, que las primeras cajas que trabajamos realmente eran cajas mecánicas y son muy fáciles, son muy fáciles. Aquí les voy a mostrar un fallo que tuve con una transmisión de de un Mercedes-Benz y les muestro lo bonita que es esta transmisión por dentro. Yo ahorita les hablaba que las transmisiones automáticas, hay diferentes, cuatro tipos de transmisiones automáticas. Aquí, las primeras la que estábamos hablando es la transmisión convencional automática que tiene convertidor de par, pero estas transmisiones en DSG o DST no tienen convertidor de par. Si ustedes alcanzan a ver acá, este eje estriado va conectado directamente al cigüeñal a través de un damper o un amortiguador de torsión, ¿correcto? Y esto que ustedes ven acá es el doble embrague. Ya se les voy a mostrar lo bonito que es también. Ese doble embrague, que es este de acá, este que ustedes ven, aquí tenemos el K1 y el K2, que son los que se activan de manera hidráulica, por acá, por estos orificios, por acá se activará el K1, por acá el K2, para poder que se engranen, el vehículo pues responda con esa rapidez. Y aquí se logra ver el eje sólido o un propulsor, o flecha de entrada y el eje hueco. Correcto. Un embrague ranura aquí o entra acá y el otro ranura acá. Correcto. Bueno, vamos a verla por dentro, para que vean un poco también de su electrónica. Por dentro, esa transmisión es una transmisión mecánica. Tiene piñones, conjunto de sincronismo, horquillas, pero las horquillas no tienen ejes selectores. Tiene son servos o acumuladores que se activan por presión hidráulica. Y miren lo interesante y bonito de esto. Este es un acumulador de presión hidráulica que es el que activa la horquilla para que se desplace hacia arriba o hacia abajo, que engranaría en una marcha. Y esto que ustedes ven de color café es un imán permanente. Ese imán permanente trabaja al frente del conjunto de la unidad mecatrónica, que ya se las voy a mostrar, que es esta. Miren, esto que ustedes ven acá, este elemento, este que parece como si fuera un sensor CKP, es el sensor que mide la posición de la horquilla. Entonces es bien bonito esto porque el sensor me dice si el engranaje está en neutra, en primera o en segunda, obviamente dependiendo de la horquilla. ¿Correcto? Y aquí hay otra parte de la electrónica interesante. Vamos a mostrarla aquí adentro.
aquí se debe ver, y son estos. No sé si alcanzan a ver estos elementos de color como morado, no sé, que parece como si fuera un retenedor. Realmente esto es un aro reluctor. Ese aro reluctor mide la velocidad de los ejes. Aquí hay un eje, aquí hay otro eje. O sea, es como si estuvieran midiendo el ISS y el OSS. Aquí se aprecia mejor los elementos de color café, que son los imanes permanentes. Muy bien, vamos a continuar entonces con la cartilla. Esta caja es muy bonita, porque tenemos otra de las transmisiones muy populares que están cogiendo mucha fuerza, ya las tienen muchos vehículos. A mí en lo particular esas transmisiones no me gustan para mi ciudad porque molestan bastante. Y son las transmisiones CVT o transmisión variable continua. Esa transmisión tiene convertidor de par, tiene dos conjuntos de discos, un tren epicicloidal, dos variadores o dos poleas y una correa. Esto funciona igual que una transmisión de una moto automática, y es que por la variación del diámetro de perdón, la variación del diámetro de las poleas, se varía la relación de engranaje o la relación de marcha. Estos vehículos, usted no siente cuando cambian, las revoluciones siempre suben constantes junto con la velocidad y usted no siente que hay un cambio. Ellas sí tienen la opción en la palanca de cambio secuencial, entonces usted siente una ligera variación, pero es muy mínima. Esas transmisiones tienen una ventaja, y es que los vehículos son económicos, pero para ciudades como la nuestra o como Medellín, que tiene muchas lomas muy inclinadas, muy largas, la transmisión sufre bastante por temperatura. Por eso que el aceite de esta transmisión es bien especial y es más costoso con comparación al normal. Kilian, disculpe, ¿y esas transmisiones, qué carros o qué fabricantes son los que las implementan? Ah, bueno, Nissan las tiene en muchos de sus modelos. Renault, ustedes saben que Renault tiene ya sistemas Nissan. Audi las tiene Honda, las tiene, a ver, ¿cuáles más reparamos? Mitsubishi también las tiene, pero en el mercado nuestro colombiano hay mucho Nissan y mucho Renault con la transmisión, entonces los que más entran al taller: Nissan Pathfinder, Nissan Qashqai, Renault Coleos. Ya General Motor hace como 2 o 3 años trajo la Captiva, bueno, creo que menos, con una de estas transmisiones, una transmisión que ha molestado mucho, no se le conseguían repuestos, ya se los logramos conseguir en China, y ahí están, trabajan. Disculpe, ahí pues yo he escuchado, pues no es un secreto para mucha gente, que los vehículos Honda, Nissan, Mitsubishi, pues tienen una ingeniería bastante, digamos, tediosa, bastante de calidad. ¿Y por qué implementar esta calidad? ¿Será por el tipo de terreno con el que ellos, con la geografía que ellos manejan en su país? Claro, ¿usted es de dónde? ¿Usted es colombiano? Sí, sí, señor, Usted, Bocallero, norte de Santander. norte. ¿Y usted alguna vez ha venido a Medellín? Claro, una de mis ciudades favoritas de este país. Bueno, perfecto. Entonces, mira, yo te explico qué pasa con los ingenieros cuando uno a veces se sienta y ha tenido la oportunidad de conocerlos. Cuando ellos diseñan los vehículos, ellos los diseñan para su topografía. Cuando ellos se montan en el metro cable y ven subiendo un carro de Postobón para llevar allá a la última tienda, ellos dicen: por Dios, estos carros cómo andan en este tipo de superficies. O sea, ellos no se imaginan los carros subiendo las lomas que suben en esta ciudad. Entonces, digamos que estas transmisiones a mí me gustan, pero ¿para qué? Para terrenos planos. Por ejemplo, la Nissan Pathfinder, que tiene motor 3500, tiene este tipo de transmisión. Es un motor muy grande con una potencia muy alta con este tipo de transmisión. Claro que esa Nissan Pathfinder no tiene correa, tiene cadena, pero igual es una transmisión que para estas lomas y con ese poder de motor es una transmisión que molesta bastante. Si fuera para la costa, para lugares planos, esa transmisión va perfectamente. Profe, ¿esa misma transmisión es la que tiene el Mazda 2 o es diferente? No, el Mazda 2 es una transmisión 100% hidráulica. Incluso hasta el Mazda 2 Skyactiv y el Mazda 3, 4, sí, es totalmente hidráulica, no. Es muy diferente, ¿no? Los vehículos más pequeños, el Nissan Mars, el Tida, ¿cuál más pequeño tiene esta transmisión? Sí, tienen SVT. Bueno, esta sería entonces DSG
CVT, y hay otra que solamente la tiene Ford y Volvo, que es la famosa DPS6, y la EcoSport y algún Ford Fusion, que es una transmisión que le falló mucho a Ford desde el año 2011 hasta el 2016, 17 tuvieron muchos recoil. Creo que Ford se iba a quebrar con esa transmisión, pero sobre todo en los países que tenían, perdón, las ciudades que tenían topografía muy accidentada. Es una transmisión que molestaba mucho su electrónica y su conjunto de closed. Esta es de las, y podemos decir que es una DSG o DST, o sea, doble embrague, pero el embrague, a diferencia de esta, no es húmedo, es seco. Bueno, señores, digamos que hasta ahí podemos concluir el tema de la teoría. Es una introducción a la electrónica de las transmisiones. Este tema realmente es muy amplio para trabajarlo en 2 horas, sobre todo en el tema del diagnóstico. El tema del diagnóstico electrónico de las transmisiones es muy amplio porque ahí se puede manejar con el tema de osciloscopio, escáner. Hay muchas cosas importantes que trabajar ahí. En alguna oportunidad con Natalia y Autoavance se podría manejar ese tipo de capacitación.